Ok. Bueno, en este ejercicio lo que vemos aquí es un circuito en corriente directa, por eso es el término bias point, y consiste de dos nodos y el nodo de referencia, conocido como tierra o GND. Para nosotros habíamos comentado que el nodo de tierra va a ser el nodo número 0. Entonces, cuando nosotros queremos simular este circuito que vemos aquí en la pantalla, en donde tenemos una fuente de corriente y tres resistencias, bueno, tenemos dos fuentes de corriente y tres resistencias, la forma de describirlo en su archivo NetDist es la siguiente. Aquí vemos cómo comenzamos con el punto OP, que corresponde a una simulación tipo bias point. Aquí vemos, por eso es el término punto OP. Después viene el punto option mode. Option node nos permite hacer la simulación con nodos, entonces ahorita nos va a arrojar los resultados de voltaje en los nodos 1 y número 2. Después viene descrito la fuente de corriente, en donde vemos una I-I1, que esto es el nombre, y las respectivas terminales. Vamos a ver aquí en la imagen en esta fuente, en donde teníamos descrito las fuentes de corriente. Aquí vemos cómo, voy a marcarlo aquí, nuestra fuente de corriente, que está indicada aquí. Comenzamos con el nodo negativo, después seguimos con el nodo positivo. Ajá, y después viene indicado el valor. Entonces, vamos a ver cómo se vería en nuestro circuito. ¿Estamos? Entonces, aquí vemos una fuente I1, la terminal negativa sería la terminal número 1, por eso ponemos la 1, después sería la positiva, el nodo número 0, y el amperaje que es en este caso de 1 amper. Aquí lo tenemos indicado para la primera línea. Entonces, esta sería nuestra primera línea de la fuente de corriente. Después tenemos la resistencia R-R1, que correspondería a esta resistencia de 2 ohms. Queda indicada con el nodo número 1, el nodo número 0 y la resistencia. ¿No? La resistencia, que es el valor número, bueno, en este caso son 2 ohms. Para la siguiente línea tenemos R-R2 y tenemos los nodos 1 y 2. 1 y 2 es esta de aquí. Y el valor es de 6 ohms, como lo indica en esta línea. Ajá, después es la resistencia número 3, que sería esta de aquí, que corresponde a una resistencia de 7 ohms. De 7 ohms. Aquí tengan cuidado porque no es 0, es ohms, es una letra O. Y tenemos la terminal número 2 y 0, que sería esta, sería nuestro nodo número 0, que es el de tierra. Y finalmente la fuente de corriente guión bajo I2 con una, bueno, las conexiones serían la negativa y la positiva, que es la 2, la 0 y la número 2, y tiene un valor de 4 amperes. Aquí es importante remarcar que la letra A son unidades y no necesariamente se tienen que definir, al igual que en el caso de ohms. Solamente que para nosotros poder verificarlo fácilmente le colocamos la letra A y aquí le coloqué el término de ohms. Aquí no tiene, pero puede también llevar ohms respectivamente. Estas no son palabras reservadas. Una palabra reservada sería, por ejemplo, si yo pusiera la letra K, que lo interpretaría como una variable de kilos. En este caso, ohms, como no es palabra reservada, son las unidades, no. Lo que hace el software es eliminar estas unidades simplemente para hacer la operación. Ya sabe que es una resistencia, pero por el término que nosotros le colocamos aquí, que es R. Cuando colocamos una I, sabe que es una fuente de corriente y va a interpretar amperes, las unidades. Entonces, esa sería la descripción del circuito. Hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Ok.
Bueno, vamos a describirlo ahora en el software, en el OrCAD. Déjenme abrir el OrCAD. Para que ustedes puedan ver el OrCAD, vamos a ver aquí en pantalla. Voy a compartirles toda la pantalla. Ustedes cuando ingresan, ya ven la pantalla completa, ¿verdad? Ok. Luego se tarda un poco en actualizar, por eso les pregunto. Pero bueno, aquí cuando ustedes instalen el software, van a ver una sección que dice Cadence. Y en todas las herramientas que instala Cadence, para nuestro simulador, la que vamos a buscar ahorita por el momento es la de PSpice AD. Esta de PSpice AD es el simulador que utiliza los archivos netlist para hacer nuestras simulaciones. Entonces, ahorita vamos a observar, ahorita que abra el Spice. Okay. Aquí ya lo tenemos completo. Aquí vemos PSpice AD Lights. Bueno, en realidad es PSpice AD. Y aquí aparece en blanco. Vamos a copiar este código que tenemos aquí, nada más para hacer el ejercicio. Ok, guardar. Ajá. Y lo que vamos a hacer es replicar este código que tenemos aquí. Cerró, déjenme ver. Aquí está. Vamos a copiar este texto. Copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Les comentaba, aquí podemos poner file new text file. Y aquí empezar a escribir nuestro código. O la otra opción que les comentaba, que también es válido, es abrir un bloc de notas. Ahora el bloc de notas. Aquí. Este es nuestro bloc de notas. Yo también puedo poner control V, pegar el código. Y aquí tendría que decirle salvar como. Le voy a poner circuito 4.zir. Aquí lo único que tengo que cambiar es que indique todos los archivos txt para que pueda salvarlo. Ahorita lo voy a guardar en escritorio, pero no lo voy a poner en descargas ahorita, okay, donde guardo generalmente los archivos. Aquí es importante ponerle todos el asterisco, punto asterisco, porque si yo lo dejo como punto .txt, me va a salvar circuito.zir.txt. No quiero que me lo guarde con ese formato, por eso le pongo este. Le indico salvar y ya tengo este bloc de notas en descargas. Ahorita voy a abrirlo y lo voy a cambiar. Mis carpetas, vamos a ver mis descargas. Aquí está mi circuito.zir. Lo voy a cortar para llevármelo a esta parte y aquí vamos a ponerle file open. Aquí me manda en automático a la carpeta de Cadence que yo tengo instalado en mi software. No, yo lo voy a pegar aquí mismo. Vamos a ponerle paste. Se guarda. Aquí como me aparece .dat, lo que tengo que hacer es buscar el archivo .zir. Ajá. Ahorita pues no me aparece todavía, es el circuito 4, todavía no aparece, vamos a cerrarlo. Y vamos a darle otra vez a abrir. Open. Otra vez seleccionar el .zir, nada más porque se refrescó la pantalla o la búsqueda. Y aquí vemos el circuito 4.zir, que es el que acabamos de generar. Vamos a decirle abrir. Y ahí tenemos ya nuestro código, que es el mismo, si yo lo hubiera hecho desde aquí, desde un nuevo text file, aquí tendría esta misma pantalla. Aquí vamos a ver si podemos hacer zoom. O si lo pueden ustedes ver si lo ven desde allá bien, no sé si se vea bien. Si no, ahorita modificamos el... Ajá. No necesariamente se tienen que guardar en la carpeta, aquí me preguntan en el chat si es necesario que todas se guarden en la carpeta Cadence. No necesariamente, simplemente que yo las estoy guardando allí porque ahí ahorita seleccioné para guardar todos mis archivos. Ustedes si la tienen en otra carpeta, pues pueden irse a seleccionar la otra carpeta. Ajá, si estaba por ejemplo, en descargas, aquí seleccionaban y aquí lo trabajan. Solamente que tengan un poco
bueno, tengan cuidado porque hay ocasiones en donde a veces las rutas de acceso están muy largas, o sea, son carpetas dentro de carpetas, y puede marcar que no encuentra el proyecto. Entonces, lo más recomendable es que sea una carpeta que esté en Cadence, posiblemente en la carpeta que ustedes generen aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo una que se llama ejercicios. Ustedes pueden colocar otra y es más fácil identificar todos sus proyectos en una carpeta que está en el mismo software de Cadence. Pero bueno, pueden guardarlo en mis documentos, buscar alguna carpeta. No hay problema, solamente que por facilidad yo lo estoy poniendo en esta de Cadence. Al final, pues voy a tener que borrar todos mis ejercicios para poder cargar o hacer otros nuevos para el curso siguiente, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya tenemos este. Ok, estábamos viendo aquí si podemos hacer más grande la pantalla, pero no sé bueno, si no ahorita, más adelante hago el cambio de texto para que se alcance a ver, pero creo que aquí no hay tanto problema. Me parece que en la computadora sí lo ven bien. El problema ya es en la parte presencial porque esto se ve muy pequeño. Pero bueno, aquí se alcanza a ver que es el punto P. Aquí me indica, bueno, yo le puse que era el bias point, que ese es el ejercicio, por eso aquí vemos punto y coma y lo marca en otro color, el color verde que me indica que son comentarios. Lo que está en azul son los comandos, punto option, punto P y el end. Ajá. Lo de negro son mis variables y obviamente también los nombres de cada variable, en este caso una fuente de corriente I1, ajá, una resistencia R1, una resistencia R2, y lo de rojo son los valores. Aquí está separado por varios espacios, no hay problema, vamos a ver si no hay problema con esta descripción, al menos me identifica con colores diferentes cada sección, y aquí ya le podemos dar play, vamos a verificar. Aquí en la parte de abajo vamos a ver que se va a llenar esta barrita al 100% y me va a indicar simulación completa. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso yo ya puedo ver el archivo de salida. Aquí en View, en Output File, en el archivo de salida, me permite verificar mi circuito. Aquí dice bias point, la descripción, viene el código, lo repite nuevamente. Aquí vemos los elementos y las corrientes y aquí vemos los voltajes. Ajá, un voltaje de 2 volts y un voltaje de 14 volts. Ajá, maneja igual una potencia. Vamos a ver si corresponde 2 y 14 a lo que teníamos en el ejercicio. Aquí tenemos 2 y 14. Bueno, menos 2 y menos 14. Tiene que ver con las conexiones de mi fuente de corriente. Vamos a hacer el intercambio. Aquí las coloqué al revés. En bueno, es el circuito archivo de salida. Aquí no modifiquen, bueno, no pueden modificar, o sí pueden modificar los valores, pero no van a tener ningún efecto porque este es el resultado de salida. Por eso vemos como output file. Lo voy a cerrar porque aquí en la parte de abajo tengo mi circuito que estoy simulando y el otro, este es el archivo de salida. Aquí realmente no puedo hacer modificaciones porque tendría que, o correría nuevamente esta descripción de este circuito. Entonces aquí vamos a cambiar el sentido de nuestras fuentes que están al revés. Este tendría que ser la terminal número 0, tendría que ser la terminal número 1 y la otra fuente que tenemos aquí en la parte de abajo, vamos a alinearla. Esta sería la terminal número 2 y esta sería la número 0. Ahorita verificamos las polaridades y vamos a correr de nuevo. Salvar los cambios, me indico que sí. Entonces ya en el archivo de salida, aquí en View Output File nuevamente, voy a ver estos valores. Ahora sí me da de menos 2 y de menos 14. Vamos a verificar nada más las polaridades. Bueno, aquí tengo nuevamente el circuito. El resultado sí es menos 2 y menos 14, como indica aquí, B1 y B2. Y vamos a verificar cómo están definidas las fuentes. La fuente me indica la fuente de corriente, el nodo negativo, el primero, y el segundo es el nodo positivo. El voltaje o las fuentes de voltaje, primero es el positivo y después el negativo. Entonces, en esta fuente
más bien en este circuito que tenemos aquí la fuente de 1 amper, la primera sería nuestro nodo negativo, que sería esta parte de aquí arriba sería nuestro nodo negativo, y el segundo sería nuestro nodo positivo, que correspondería a la conexión a cero. Y lo mismo esta, solamente que aquí como está ahora hacia abajo, viene primero este nodo cero, que sería nuestro nodo negativo. Este es el negativo y este es el positivo, el número 2. Pues al colocar ya las fuentes correctamente en la descripción aquí en el circuito, hicimos el cambio, ya tenemos el resultado correcto de -2 y -14. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Me dicen. ¿Sí quedó claro el circuito? Bueno, de todos modos, este video que ahorita se está generando, lo van a poder ustedes hacer o, bueno, revisar en el caso de que empiecen a hacer su simulación de su circuito aquí en Spice y tengan dudas de esta parte, pues lo pueden ustedes repetir nuevamente el video para verificar esta parte del circuito. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a ver aquí nuestra imagen. Aquí tenemos otro ejercicio. Análisis en DC, en corriente directa, bias point. Aquí el bias point, les comento que este análisis es equivalente a hacer solamente un cálculo una sola vez. ¿Cómo lo harían ustedes en su libreta? Cuando ustedes hicieron los cálculos de mallas y nodos, solamente realizaban un cálculo utilizando mucho de las técnicas, alguna vez puede ser superposición, intercambio de fuentes, mallas, nodos, y bueno, otros métodos que ustedes recordarán, utilizando solamente los cálculos de las ecuaciones lineales para determinar estos flujos de corriente y determinar los voltajes. ¿Ok? Entonces, como tal, no hacían 2 cálculos o 3 cálculos al mismo circuito, simplemente hacían una sola vez la solución del problema. ¿Por qué? Porque son circuitos lineales, son fuentes de voltaje constante o fuentes de corriente constante, las cuales no van a cambiar en el tiempo, y es en un solo instante de tiempo los cálculos que hacen. No consideran el transitorio, es decir, cuando ustedes prenden una fuente de voltaje va a haber un punto en donde tenga 0 volts, y otro punto en donde tenga un máximo de voltaje, que es el voltaje que les debe de entregar. Pero ese cambio de 0 a pasar al voltaje final lleva a un análisis, o bueno, hay una transición de voltaje. Para este caso de estos circuitos consideramos que la fuente ya están encendidas, ya están funcionando y solamente se ejecuta una sola vez el cálculo, por eso son muy rápidos estos cálculos con bias point. El comando es .p. Y bueno, aquí ya viene la descripción del circuito. Aquí tenemos nuevamente otro ejercicio en donde tenemos ahora una fuente de voltaje V1 entre el nodo 0 y el nodo 1, que es de 120. Aquí lo hemos indicado. Vamos a poner aquí 120, aquí está. Después, el siguiente elemento es una resistencia de 20 ohms entre el nodo 1 y el nodo 2, que correspondería a esta resistencia. Aquí la tenemos indicada en esta segunda línea. Después tenemos la de 30 ohms, que es esta de acá. Esta de 30 tiene entre el nodo 0, que sería este, y el nodo número 2. Y es la resistencia número 2. Después es la resistencia número 3, la que tiene 10 ohms, que sería esta de aquí, entre el nodo 2 y el nodo 3. Por eso vemos aquí 2 y 3, 10 ohms. Después es la resistencia 4, de 40 ohms. Aquí tenemos 40 ohms, que está conectada entre el nodo número 0 y el nodo número 3. Y finalmente la fuente de corriente, con su primera terminal negativa, que estaría conectada al punto 3, y la positiva, que estaría conectada en el nodo número 0 y que su amperaje es de 3.
Aquí lo tenemos indicado. Y pues siempre vamos a terminar nuestros archivos con el punto end. ¿Ok? Entonces, esto es para que se adapten a ese tipo de descripción. En realidad hay que hacer los ejercicios. Yo creo que cuando ya empiecen a hacer el uso del Spice que les decía aquí, ya pueden ustedes comenzar a practicar sus circuitos. Ajá, en realidad los comandos hasta ahorita que hemos visto son el punto P, punto option node, y el final que es el end, y la descripción del circuito que sería básicamente esto que estoy indicando. ¿Ok? Bueno, entonces allí vamos a ver aquí el análisis en DC. Este es otro ejercicio. Este no lo vamos a simular, me parece aquí nada más esta información. Bueno, todos estos circuitos son del SADIQ, de hecho hay una sección que dice Spice, entonces ustedes pueden verificar o inclusive viene cómo hacer la simulación. Entonces, bueno, nada más es un ejemplo. Y aquí tenemos otro tipo de fuente. Este otro circuito que ven aquí, tenemos igual la fuente de voltaje, una fuente de voltaje de 24 volts, una resistencia de 4 ohms. Aquí en este código no puse todo, de hecho nada más puse una sola línea que corresponde a la que tenemos aquí. Ajá, entonces ahorita vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos una fuente dependiente que es la que remarco en esta línea que vemos aquí. Y ahorita vamos a explicar las conexiones. Todo lo demás, por ejemplo, la fuente de voltaje, pues es muy simple. Acuérdense que es el poner V, o sea, yo pondría aquí V. Le podría poner número 1. V. Vamos a ver aquí si podemos borrar esto. Bueno, ya estoy aquí. Bueno, sería la V, el número 1, que sería el nombre de la fuente, y los nodos, que en este caso sería el nodo número 1 y el nodo número 2. Ajá. Y el valor es de 4 ohms. Aquí pondré yo el valor de 4. De 4 ohms. Y bueno, las otras líneas también, o sea, si quisiera colocar ahora de esta resistencia R2, podría, bueno, aquí le puse V, en realidad tendría que ser R1. Este sería la R2, terminal 0 y 2, con un valor de 2 ohms. Este de aquí, tenemos una resistencia de 2 ohms, que está conectada entre el nodo número 2 y el nodo número 3. Aquí tiene que ir forzosamente este nodo número 3, aunque nada más sea el punto de referencia hacia otra fuente. No la puedo omitir, o sea, no puedo omitir este nodo número 3, porque si en la descripción yo diría que mi resistencia de 2 ohms estaría conectada al número 2 y aquí tendría que asignarle forzosamente un número a este nodo, a pesar de que solamente se conectan 2 elementos. Entonces, por eso aquí le ponemos el número 3, entonces sería entre 2 y 3 sería la resistencia de 2 ohms. Ajá. Lo mismo esta de aquí es entre el 2 y el 4, con un valor de 1 ohm. Tenemos otra resistencia entre 4 y 0 de 8 ohms y finalmente esta de 4 ohms entre 4 y 0 de 4 ohms. Aquí lo importante es esta fuente de voltaje dependiente que pues es un poco diferente. Vamos a ver cómo se describe en las fuentes dependientes. Bueno, tenemos 4 tipos, bueno, aquí las podemos ver, voltaje y las de corriente. Entonces, en las de corriente, a ver, déjenme ver aquí la pregunta. Ok, ahí vamos para allá. Aquí menciona, bueno, tenemos las de voltaje, que van a ser las que tienen los signos más y menos, son de voltaje, y las que tienen las flechas son las de corriente. Ajá.
aquí vemos una de voltaje y aquí vemos una dependiente de corriente. Ajá. Aquí las letras, por ejemplo, si yo trabajara una fuente de voltaje controlada por voltaje, como es el primer caso, le tendría que poner la letra E. Ajá. Si fuera de corriente, controlada por corriente, aquí vemos una de corriente, aquí vemos el término I, sería una fuente de corriente dependiente de corriente. Y entonces, yo aquí tengo los casos posibles. Entonces, para este caso de la fuente, aquí menciona su compañero que es la ganancia. En este tipo de circuitos, vamos a ver aquí. Aquí. Uy, estoy en el problema que estamos trabajando. Aquí en esta parte. Si recuerdan ustedes ponían una fuente dependiente, le ponían un multiplicador. Por ejemplo, aquí vemos que depende del voltaje B0, que es esta de aquí, multiplicada por 3. Este sería la ganancia. Ajá, yo voy a multiplicar 3 veces el voltaje B0 que tengo aquí. Igual puedo multiplicarlo por 0.5 y entonces estaría, en lugar de amplificando, atenuando la mitad del voltaje. Ajá, entonces este voltaje va a ser el que va a controlar el voltaje de esta fuente. Por eso es una fuente controlada por este voltaje. 3 veces el voltaje de B0. Ajá. Entonces la descripción, nada más regresándome a la diapositiva de aquí. Tenemos esta de voltaje, la primera, que es el nodo positivo y el nodo negativo. Todos, si se fijan, todas las fuentes van a comenzar con voltaje, más bien van a comenzar con positivo y van a seguir con negativo. Y la parte que va a controlar, o las referencias, aquí vamos a ver que es positivo y negativo. Una forma muy rápida de memorizar este esquema de estas fuentes es que empieza con positivo, sigue con negativo, luego comienza otra vez con positivo y sigue con negativo. Es más, menos, más, menos. Solamente que la primera corresponde a las terminales donde se van a conectar y las segundas corresponde a dónde se va a tomar la referencia. Entonces, para este caso de este ejercicio, la primera, por ejemplo, aquí, la positiva, aquí vemos el signo más que está en el nodo 4, entonces vamos a comenzar con el nodo 4. La segunda o el otro extremo es negativo y sería el número 3. Aquí vemos cómo se conecta el número 3. Esto corresponde a la fuente donde se está conectando. El siguiente término es quien la está controlando. Bueno, la está controlando esto. Y aquí me indica que es 3 veces el valor B0, pero aquí generalmente estos problemas se les indica cuál es la polaridad de B0. Ahorita en este ejercicio dice B0, arriba positivo y abajo negativo. Este es dato que lo asigna el que pone el problema, en este caso en el libro viene así asignado. Pudo haber considerado abajo la positiva y arriba la negativa. Es indistinto, es parte de la información del problema. Pero bueno, como ya me lo da con esta polaridad, me dice, bueno, B0 va a ser arriba. Entonces, ¿a qué está conectado? Al nodo número 4. Entonces aquí pongo como número 4 positivo, porque ponemos este nodo porque este es el positivo. Acuérdense que es más, menos, menos. El segundo término es el negativo y el negativo de B0 está en el nodo número 0. Entonces ponemos 0. Y finalmente la ganancia es 3 veces el valor de B0. Entonces yo coloco el número 3. Y de esta manera pues lo multiplico. Ajá, queda la multiplicación o la ganancia de la fuente que, bueno, en este caso se llama E, porque en las fuentes, para la fuente de voltaje, ponemos una E cuando es fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta fuente la identificamos que es de voltaje porque tiene el signo más y menos. Esto me indica que es de voltaje. Y la referencia es el voltaje B0. Entonces quien la controla es el voltaje. Ajá. Entonces es por eso lo pongo aquí en la descripción. Vamos a ver aquí. En la descripción. Bueno, aquí le pongo vamos a ver, está aquí. Bueno, aquí. Aquí correspondería esta parte, positivo o negativo, y aquí viene la ganancia. Por eso aquí indicamos como E. Y el nombre sería el E3, le puse ahí, aunque pudo haber sido
el E1, por ejemplo, E-E1. Sí, pero aquí no importa, en realidad es un nombre el que le asignamos. Hasta acá no sé si tengan alguna duda o pregunta de esta fuente dependiente. ¿Sí está claro? Ok, bueno. Entonces, bueno, aquí ya tenemos este ejercicio con esta fuente dependiente. Hasta ahorita solamente hemos analizado vías point. Ajá. Todo ahorita lo que tenemos es con análisis corriente directa, vías point. Acuérdense que el vías point, les decía, es solamente los cálculos una sola vez, como lo harían ustedes en un circuito completamente lineal. Ajá. Bueno, entonces podemos calcular también o hacer simulación vías point para un circuito que necesitamos o que ya, acuérdense ustedes que ya vieron el teorema de Thevenin. En el caso del teorema de Thevenin, ustedes tenían un circuito muy complejo en una caja y simplemente medían las terminales, el voltaje y la corriente para determinar la fuente de voltaje y si tienen corriente determinar la resistencia de Thevenin. Al final, estos dos circuitos, el de aquí, que pueden ser muchos circuitos, se van a resumir en un arreglo similar a este. Esto solamente para hacer análisis vías point aplicaría siempre y cuando el circuito complejo que tengamos aquí consiste de fuentes de voltaje o de corriente y resistencias. Si mi circuito complejo tiene capacitores e inductores, ya no se va a poder hacer el mismo análisis de vías point para el análisis de un circuito para determinar igual el teorema de Thevenin. Ajá. ¿Qué es lo que hacían ustedes en circuitos eléctricos? Bueno, tenían su circuito complejo con muchas resistencias y fuentes. Aquí normalizaban una fuente de voltaje y ponían una resistencia para determinar el voltaje y la corriente que había en este circuito. Ajá, ustedes podían poner aquí una fuente de 1 volt y decir que aquí tienen 1 volt. Determinan la corriente que pasa y en función de eso, pues determinaban su resistencia de Thevenin. Ajá, era así como lo realizaban. Solamente que en este caso pueden utilizar ustedes el simulador en vías point, pero solamente cuando se trate de resistencias. Ajá. Ya que para capacitores, les decía, capacitores inductores, no aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque los capacitores y los inductores cambian su respuesta en el tiempo. Entonces no es lo mismo que sea un circuito estático en donde ya no va a haber cambios que en un circuito que va a tener una tendencia por cambiar su corriente o su voltaje en el tiempo. Entonces esto sí aplica Thevenin con vías point, pero para circuitos puramente resistivos. Lo mismo para Norton. Ustedes en la parte de Norton, aquí aquí, ustedes para el teorema de Norton hacían algo similar, solamente que ahora la fuente es de corriente y la resistencia está en paralelo. Al final todo esto es una caja negra, pero va a funcionar solamente el bias point para circuitos igual puramente resistivos y fuentes de corriente constante. Van a poder aplicar el análisis en corriente directa. A ver. Ok. Bueno, como les marcaba yo, el simulador, el SPICE, aquí podemos ver nuevamente. El SPICE tiene que ver con un programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. O sea, el SPICE, de hecho, de ahí vienen las siglas SPICE, solamente está enfocado a simulación en circuitos integrados, o sea, está muy enfocado en esa parte. Por lo tanto, pues vienen los modelos
para circuitos integrados. Básicamente una resistencia cuando se trabaja dentro del semiconductor, dentro del silicio. Bueno, así veríamos la figura geométrica de esta resistencia. Y bueno, todos los parámetros como la temperatura, o como los corrimientos que pueda haber o algunas constantes, se tienen que adecuar. En este caso, para el silicio, pues tiene esta forma. Y por eso nos dan estos parámetros. Pero vamos a ver que no necesariamente para todas las resistencias se aplican estos parámetros. Para todas las resistencias que no están en silicio, no aplicarían todos estos parámetros que vemos aquí, aplicarían otros. Entonces, como tiene énfasis para circuitos integrados, bueno, vienen indicados solamente. Que les quería mencionar que, pues estos parámetros, aquí ya vemos el del capacitor, vemos una arquitectura de un capacitor y los parámetros, por ejemplo, aquí vemos capacitancia de unión, indicado con CJ, pero tiene que ver para un capacitor que va a ir en silicio. Entonces, como tiene ese énfasis a circuitos integrados en silicio, por eso vienen estos parámetros indicados. Pero bueno, nada más se los menciono, no vamos a entrar tanto a detalle. Aquí vemos igual una bobina y también sus parámetros. Igual, en este caso también tenemos lo del modelo de un transformador. En este modelo del transformador, bueno, aquí vemos también los parámetros, como son área, como son eficiencia, constantes, y bueno, muchos más, que nos van a indicar el funcionamiento de o nos van a aproximar a un modelo de un transformador. Okay. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí queda claro hasta aquí? Pueden abrir el micrófono igual para... Ok. A los capacitores vamos a ver. Vamos que... Ajá, aquí está listo la diapositiva. Aquí vemos cómo se vería un capacitor en silicio, el cual, bueno, tienen placas metálicas. El silicio es la parte dieléctrica. Y bueno, aquí vienen los valores que teníamos que capturar. Ok. Sí. Y esto tiene que ver con capacitores de estado sólido para capacitores en silicio. Como les decía que el SPICE está muy enfocado a circuitos integrados, bueno, vienen estos parámetros. Pero para nuestros capacitores externos que vamos a tener más adelante, pues ahí también vienen otros parámetros que podemos nosotros ajustar para un capacitor externo. Aquí inclusive me dice el valor de default que tomaría y algunos ejemplos, ¿no? De qué valor generalmente se les coloca. En el caso de los capacitores externos, pues van a cambiar estos parámetros. Inclusive algunos desaparecen y otros se incrementan bastante, precisamente porque ya irían fuera del encapsulado de silicio. ¿Ok? Bueno, entonces hasta acá, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el siguiente análisis. Aquí les comentaba todo lo que vimos de aquí anteriormente, era para circuitos en corriente directa y solamente con resistencias. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un análisis de este tipo, aquí vemos una respuesta. Este es un análisis en el tiempo, conocido como punto trans. Este comando está definido igual en las funciones de Cadence, de ORCAD, o de SPICE, pues, específicamente de SPICE, en donde nosotros poníamos punto OP para hacer un análisis en punto DC. Cuando ponemos punto trans, vamos a hacer un análisis en el tiempo. Para el análisis en el tiempo, pues vemos aquí algunos diferentes ejemplos de curvas
en donde el eje que vamos a tener en la parte de la Y, o sea, en esta dirección, en el eje vertical, ajá, todos estos ejes vertical, estos van a ser magnitud. Ajá, y todos los que se encuentren en el eje horizontal van a ser variables de tiempo. O sea, es decir, aquí vemos como una señal en el tiempo disminuye, después aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, y bueno, ahí si puede pasar más tiempo, podríamos observar cuál sería la respuesta ya final de este análisis transitorio en el tiempo. Una señal senoidal, aquí vemos una señal senoidal, pues está dado en el tiempo. Ajá, vemos magnitud, que puede ser voltaje o corriente, y en el tiempo, pues simplemente la magnitud en tiempo, que puede ser en segundos, en milisegundos. Ajá. Pero aquí tendríamos esta variable de tiempo. Aquí vemos otro caso, otro ejemplo. Y bueno, hay muchos ejercicios que se van a manejar con análisis transitorio. También es importante saber cuándo voy a utilizar un análisis transitorio y un análisis en bias point o en corriente directa. Si yo hiciera un análisis en corriente directa para un circuito que me entrega esta respuesta, pues vería quizá a lo mejor el valor inicial, el que tomó, y simplemente sería el resultado, pero aquí vemos cómo baja y después sube, y entonces ya no es la misma respuesta que si fuera un circuito constante. Ok, entonces hasta acá no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Sí está claro? Sí, profe. Okay. Les comentaba, bueno, ahorita vamos a seguirle y ya luego les comento de las sesiones. Bueno, aquí en este caso vemos unas fuentes que van a ser variables en el tiempo. Vamos a ver específicamente fuentes de voltaje, también conocidas como fuente de tensión o fuentes de potencial. Aquí el análisis transitorio es nuevamente punto trans, análisis en el tiempo, y nos va a permitir, si ocupamos una función Bsin, que nos va a generar una señal, una función tipo senoidal, en donde vamos a poder ver en el tiempo estas variaciones. Entonces en este eje se encuentra el tiempo y en el otro eje se encuentra la magnitud, que para nuestro caso ahorita sería de voltaje. Bueno, el primer caso es el Bsin. Nosotros podemos generar una señal senoidal. ¿Qué características podemos manejar en una señal senoidal? A ver si pueden comentar referente a qué variables se manejan en una función senoidal. Amplitud, ok. La otra, frecuencia, otra. Periodo fundamental, sí, otra que se les ocurra que también nos hace falta. Amplitud, frecuencia y falta una. A ver si alguien se acuerda. ¿No recuerdan? A ver qué me pueden decir. Periodo. Ajá, el periodo el periodo va relacionado con la frecuencia. Ajá, el periodo es la inversa de la frecuencia. Pero otro factor ahí que les hace falta o que hace falta que indiquen. Bueno, se los voy a decir para la fase, así es. Gracias, Benítez Rosas. Está bien. La fase es el otro término que podemos manejar. Aquí vemos cómo una señal puede empezar en el punto máximo, o en este caso empieza en 0, o empieza en un valor mínimo, ¿no? Entonces, la fase precisamente hace que tenga ese corrimiento. Al final es una señal senoidal que puede tener la misma frecuencia, la misma amplitud, pero también la fase es algo que nos permite iniciar una señal en otro instante de tiempo. Aquí vemos inclusive 3 señales con diferentes fases, con las mismas amplitudes, con las mismas frecuencias. Entonces, bueno, aquí ya vamos a poder ver esta señal en el tiempo con el punto trans.
Para esta fuente de sin vamos a poder manipular estos factores, lo que es la amplitud, la frecuencia y la fase. Hay otro tipo de fuentes, vamos a ver estas de arriba. Por ejemplo, esta BSFM, muchas de ellas son similares. Ajá. Esta fuente BSM es una fuente, un generador de señal, pero la cual podemos nosotros modificar la amplitud, hacer la modulación de la modulación de la frecuencia. Ajá, podemos hacer que cambie su frecuencia, pues para ver el comportamiento de algún circuito. Ajá. También tenemos esta fuente de voltaje. Aquí vemos que también estas dos, básicamente estas tres de arriba, las BPWL, nos van a permitir repetir esta señal varias veces, pero básicamente a partir de un archivo. Por eso vamos a ver que todos tienen el fichero, por ejemplo, pero tienen que ver con un archivo. Un archivo que nosotros podemos generar, por ejemplo, generar en Excel o hacer la lectura en algún equipo, y nos permite reproducirla en el simulador, en el ORCAD. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, generamos ese archivo de puntos en algún bloc de notas y los importamos a nuestro simulador y reproducimos esta señal. Entonces, básicamente estos BPWL nos van a permitir exportar esos archivos en datos, en numeración, para poderla generar en el simulador. Después tenemos el B-Pulse, que tiene que ver con una señal cuadrada que nosotros podemos generar, indicarle qué tiempo va a durar, cómo va a ser su tiempo de subida, su tiempo de caída, su amplitud del pulso, y lo definimos en esta fuente B-Pulse. La siguiente es la X, que lo que va a hacer es variar de forma exponencial un voltaje. Nosotros también indicamos el valor inicial y el valor final, y si lo queremos repetir una cantidad de veces. Después, bueno, dice fuente genérica, BSRC, que también me va a permitir generar señales igual senoidales, pero más enfocado a otro tipo de análisis, no necesariamente a un análisis en el tiempo. Pero bueno, son las que más vamos a utilizar, es la de SIN y las B-Pulse y las de tipo archivo. La exponencial y estas de acá arriba generalmente no se ocupan, pero igual puede presentárseles un problema que sí se requiera ese tipo de señal. ¿Ok? Hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta de estas fuentes. Ok, bueno. Entonces, lo mismo vamos a tener para fuentes de corriente. Las fuentes ahora, anteriormente eran de voltaje, como en este ejercicio. Ahora aquí vemos las fuentes de corriente. Ajá. Aquí, en otra parte. Aquí las fuentes de corriente, vamos a tener la opción de generar ahora igual, pero ahora en lugar de ser voltaje van a ser corrientes. Tenemos la ISIN, que también es una fuente de corriente senoidal. Tenemos la frecuencia modulada, pero de corriente. Tenemos la de archivos que podemos cargar de forma externa. También vamos a hacer un ejercicio. La B-Pulse también vamos a hacer un ejercicio utilizando este tipo de fuente. Y la E exponencial. ¿Sí? Ok, bueno, entonces estos serían nuestros elementos activos, y aquí tenemos igual, para hacer la simulación vamos a utilizar el comando .trans para hacer un análisis en el tiempo. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio en el simulador. Aquí vemos la fuente senoidal,
Y ahorita lo cargamos precisamente. Este tipo de fuente. Bueno, vamos a abrir el simulador. Déjenme ampliar más la imagen. Vamos a poner ahorita esto de acá. Ok, ahí ahora sí ya se ve completo. Bueno, aquí tenemos un circuito igual muy simple, nada más que lo voy a modificar. El comando, si le pongo el punto P, les digo, nada más va a hacer un análisis en un solo instante de tiempo. Y ese es el resultado que arroja. Pero ahora, como vamos a tener una señal senoidal, vamos a reducir este circuito a algo muy simple. Y vamos a cambiarlo. En lugar de B le vamos a poner Bsin. Vamos a ver el comando. Aquí en los comandos que les había compartido, bueno, todavía no les mando la información. Vamos a compartir. Buscar los comandos. A ver, déjenme cerrar esto. Bueno, vamos a, ahorita en lo que encuentro el comando, los comandos de Spice. Bueno, ahorita entro a esta carpeta. Una carpeta de simulación. Okay. Bueno, aquí está, no sé si se pueda visualizar, déjame ver si está compartido. Ok, sí está compartido. Bueno, aquí en este caso igual también tenemos las fuentes de voltaje. Aquí vemos la fuente de voltaje que sería fuente de voltaje independiente en la A22. Vamos a ver si está ahí la vecina. La 22. Aquí están. Fuentes de voltaje, el nodo positivo en negativo. Nada más que quiero ver si hay el formato vecino. Aquí viene el comando tran que les comentaba. Ok, aquí viene la vecina. Un ejemplo sería igual declarar la fuente. Aquí vemos un ejemplo que dice V3, los nodos, la función senoidal y entre paréntesis, bueno, viene la magnitud, como podemos ver, el primero. Después viene la frecuencia y el offset. Ajá. Vamos a copiar este mismo. Ahorita para ver cómo se genera. Aquí, por ejemplo, voy a poner las dos pantallas, a ver si podemos. Ok, el offset es el voltaje de desplazamiento. Una fuente que se encuentra en el origen, en 0, aquí como vemos en la parte de abajo, el offset sería de 0. Si yo le pongo un 1, un offset de 1, el origen de la señal senoidal va a ser de 1 volt. Ajá. Entonces va a empezar en 1, va a aumentar, bueno, va a aumentar a este máximo. El punto 0 sería de 1 y aquí lo que en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, si esta señal fuera de 1 volt pico a pico, es decir, que aquí tuviéramos 1 y menos 1, y yo le pongo un offset de 1, mi valor máximo sería ahora de 2, este sería de 1 y el mínimo sería de 0. O sea, este punto es un desplazamiento. Por eso se le conoce como el offset o voltaje de desplazamiento. Igual.
Ajá, entonces, si yo le pongo offset igual a 0, pues voy a ver que está en el origen. Ahorita hacemos este ejemplo. Nada más que quiero, aquí vamos a ver ahora sí. Aquí ya tengo las dos ventanas. De este lado, bueno, para declarar una función senoidal, bueno, aquí antes que nada, pues tengo que cambiar el punto option por el punto tran. Con el punto tran ya tengo un análisis en el tiempo. Ahorita nos falta definir también cuánto tiempo le vamos a dejar la simulación. Ahorita revisamos esto. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Vamos a ponerlo algo así muy simple como una resistencia de 10K. Una fuente de voltaje B1. Aquí ponemos B1, que es el nombre. Y le indicamos que está conectado en los nodos. Aquí tenemos los nodos. Sería el nodo 0 y el nodo 1. La resistencia está entre el 1 y el 0. Es simplemente un circuito. Una fuente de voltaje con una resistencia en paralelo. No sé si lo alcancen a ver esta descripción. Y aquí le vamos a poner ahora sin senoidal. Senoidal. Y vamos a agregar los parámetros. Ahorita vamos a colocar. Por este ejemplo, dice que declaramos una señal senoidal con magnitud de 0.1, es decir, este sería magnitud. La frecuencia es de 1 mega. Aquí tenemos el 1 mega. Y el offset es de 1. O sea, vamos a comenzar con el offset. Entonces le vamos a poner un offset ahorita de 0. Le vamos a poner espacio. Otra cosa. Separación. Vamos a colocarle 0.1. Le vamos a colocar de 1. Y la frecuencia le vamos a poner de 1K. Entonces aquí tengo una resistencia con una fuente de voltaje en paralelo. Están conectadas en los mismos puntos. Y es una señal senoidal. Bueno, aquí para que quede la positiva le vamos a poner en lugar de 0,1, le vamos a poner 1,0. Para que lleven la misma orientación. Senoidal. A ver, permítanme tantito. Bueno, ya regresé. Entonces ya tenemos esta fuente senoidal. Aquí pusimos el punto trans, el B-B1, R1, la función senoidal, el offset sería el primero, el segundo es la amplitud y el tercero es la frecuencia, de acuerdo a esta nomenclatura que vemos aquí. Ajá. ¿Qué otro parámetro vemos aquí? El punto trans. Vamos a ver el punto trans, porque eso no lo hemos visto. Y vamos a ver dentro de la información cómo se describe. Bueno, el punto tran, que es transitorio, aquí está en la página A10, aquí lo vemos en la A10, punto tran, 10, aquí está. Aquí vemos el ejemplo, punto tran. Cuando yo pongo este comando punto tran, les decía es transitorio, es en el tiempo, un análisis en el tiempo. Y dice que aquí en estas líneas nos da la información de este ejemplo. Ajá. A ver si los que ya saben inglés, a ver qué dice en esta línea. Y cómo lo pueden explicar, pueden abrir el micrófono.
A ver qué nos dice estas líneas un poco más grande por si no. Bueno, vamos un poquito más rápido porque no nos va a dar tiempo. Bueno, aquí nos Bueno, indica... A ver, adelante, adelante. bueno, que la función trans le decía al programa PSpice que podíamos hacer un análisis transitorio en el tiempo, desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo igual a 1 de, no sé si son micro, Ajá, micro. La U es microsegundos, micro. y que después la gráfica iba a ser eh, realizada en un archivo .out, Ujú. bueno, y que su longitud iba a ser de 20 nanosegundos. Ajá, exacto. Así es, gracias. Efectivamente, la simulación para este tipo de análisis va a correr desde 0 segundos hasta 1 microsegundo. Entonces, aquí me indica que la simulación va a ir de 0 a 1 microsegundo. No le ponemos el 0, pero sí le ponemos hasta dónde va a detener la simulación. Y luego dice que cada simulación o cada muestra, porque acuérdense que el simulador en realidad no puede tomar una infinidad de valores, tiene un número de puntos que debe de considerarse y entonces nosotros le indicamos de cuánto es cada punto. En este caso es de 20 nanosegundos. Ajá. Cada 20 nanosegundos va a ir tomando una señal. Aquí imagínense que esta senoidal en realidad no se puede graficar de forma digital con infinidad de puntos, con infinitos puntos, porque en realidad nunca terminarían los cálculos. Entonces lo que hace es tomar punto a punto, una separación de tiempo, este es tiempo, y los va uniendo a través de una línea para formar la gráfica. Si yo le declaro mayor cantidad de puntos, voy a tener una mejor resolución de la gráfica. Pero el tomar un número de puntos infinito, pues indicaría que nunca voy a acabar de hacer los cálculos. Entonces, por eso nosotros le tenemos que indicar cuál va a ser la separación mínima. Ajá. En este caso, si estamos hablando que un microsegundo corresponde a 1000 nanosegundos, ajá, de 20 a 1000 nanosegundos, o más bien de 0 a 1000 nanosegundos, ¿cuántos puntos tengo de 20 nanosegundos? Ajá. En este caso, si este en lugar de ser 20 fueran 100 nanosegundos y este fueran 1000 nanosegundos, me indicaría que de 100, de 200, de 300, de 400 hasta 1000, tendría solamente 10 puntos, ajá, de simulación. En este caso, cuando le pongo 20 nanosegundos, voy a tener ahora 50 pasos, porque al menos cada 100 necesito 5. Y entonces para los siguientes, bueno, los primeros 100 serían 5, para los siguientes serían otros 5 y así sucesivamente. Entonces tendrían mis 50 puntos para los 1000 nanosegundos. Si yo lo hiciera más pequeñito de 2 nanosegundos, pues me voy a ir a una cantidad de doble, ¿no? 500 puntos. Y si yo le pongo .2 nanosegundos, tendría más, ¿no? 500. Tendría, ¿cuántos serían? Bueno, ahí, si hablaba de 500, a lo mejor ya tendría 5000 puntos. Entonces, aquí no le podemos indicar un paso tan pequeño porque implicaría más puntos a calcularse. Ajá. Ahorita, por ejemplo, para esta frecuencia, aquí yo le pongo punto tran, por ejemplo, le puedo poner que sea si voy a simular 1 kHz, quizá poner un nanosegundo, perdón, que va a correr hasta 1 kilo, bueno, tendría que sacar la inversa, ¿no? De 1 kilo. 1/1 kilo me daría un periodo, y ese es el periodo que tendría en un solo ciclo. Entonces aquí ya indicaría en mi simulación cuánto tiempo tengo que dejar la simulación y cuántos puntos requiero para esta simulación. Ajá, no sé si está claro esta parte.
¿Sí está claro? Creo que ya estamos pasando todo el tiempo, pero sí es importante ver esto. Bueno, aquí lo tenemos. Mire, 1 sobre 1 kilo es de 0.001 segundo. Estoy dividiendo un segundo entre 1000, que es el kilohertz, y me da un periodo de 0.001 segundo. Estamos hablando de un milisegundo. Entonces yo le podría indicar aquí el software, bueno, el periodo es de un milisegundo, yo le podría indicarle aquí que corra hasta un milisegundo. Un milisegundo. Este sería un solo ciclo y a lo mejor las muestras de ese solo ciclo le podría poner que fuera de 0.1 milisegundo. Aquí al menos tendría 10 puntos. 10 puntos para formar un milisegundo. Si yo pusiera un milisegundo, pues nada más vería el inicio y el final y la línea que sacaría sería de 0, porque inicia en una senoidal. Aquí vemos esta imagen. Inicia en 0 y termina en 0, entonces mi interpolación del software diría, bueno, inicias acá y terminas acá, y la unión de estos dos puntos es una línea continua y me daría 0. Si yo tomo un cuarto, pues vería como de aquí se enlaza hasta el máximo, al intermedio, al mínimo, y hasta acá, y también pierdo resolución porque no se vería como una señal senoidal, sino como una señal rectangular. Si yo hago un octavo o un 16avo y así voy haciendo más divisiones, voy a tener una mejor resolución. Entonces, aquí al ponerle 0.1 milisegundo ya al menos son 10 puntos. Si le agrego otro 0 ya tengo 100 puntos. Si le agrego otro 0 ya tengo 1000 puntos. Eso ya me permitiría una mejor resolución. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna duda. Sino para dejarlo porque ya son las 6. Por si tienen otra clase que tengan pendiente. No sé. Para las clases presenciales, bueno, el martes yo voy a estar allá en la escuela. Si les toca ir, se pueden pasar a la sesión presencial. O igual si tienen buena conexión de datos, se pueden, o en el transporte o en su casa, se pueden conectar. Vamos a estar de esa forma. Nos toca en el 327, me parece, en el 327 o en el 328, es en el edificio 3, el último piso. No, el tercer piso.